Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Zaméndola, soy asesor societario del Consejo de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y voy a contarte las novedades societarias. En primer lugar, te cuento que IGJ ha sacado diversas normas en esta etapa de cuarentena, comenzando con la resolución 10 del 2020, prorrogando plazos. Tuvo que sacar posteriormente sucesivas resoluciones debido a que la cuarentena se ha prorrogado. Por ejemplo, la resolución 15 del 2020 es la que prorroga los plazos hasta el 20 de abril de la contestación de vistas y traslados previstos por el artículo 24 de la resolución 7 del 2015 del IGJ, y también la presentación del cumplimiento del régimen informativo, de los regímenes informativos establecidos para las sociedades de capitalización y ahorro. Tengamos presente algo que en el caso de que se vaya prorrogando la cuarentena establecida por el gobierno, IGJ va a ir sacando diversas resoluciones de manera de establecer distintos plazos. Dentro de las normas también que ha sacado el organismo, una de las más importantes, por no decir la más importante, ha sido la que es referente a las reuniones a distancia, que es la resolución 11 del 2020. Esta resolución en particular modifica dos artículos de la resolución 7 del 2015. Uno de ellos es el artículo 84 y otro es el 360. El artículo 84, que modifica esta norma, en su momento, era el que determinaba la posibilidad de reunirse a distancia en el caso, por ejemplo, del órgano de administración de una sociedad. Al producir esta modificación, la resolución 11 del 2020 establece otro tipo de criterios y, en cierta manera, los mejora, qué es lo que antes había formalizado la resolución 7 del 2015 en este mismo artículo. Una de las cosas que han cambiado, en cierta manera, es la forma en que el estatuto debe establecer estas reuniones, cómo se debe llevar a cabo estas reuniones a distancia. Es importante considerar que el artículo 84 establece, el nuevo artículo 84, modificado, establece que se puede prever la realización de reuniones a distancias del órgano de gobierno y administración. Es muy importante esto porque antes el 84 solamente determinaba que se podían reunir, establecía criterios de reunión del órgano de administración, no del órgano de gobierno. Ya acá le da un poco más de lugar al órgano de gobierno para que también pueda hacerlo, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial, y en cierta manera establece los criterios a utilizar y que deben estar fijados en el estatuto para poder procederse a dicho tipo de reuniones. En primer lugar, el estatuto tiene que establecer la libre accesibilidad de todos los participantes a la reunión. Otra de las cosas que debe considerar también el estatuto de la sociedad es la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de video y de audio. Y acá es algo importante tener en cuenta porque ya la norma habla de transmisión en simultáneo de audio y video, tomando como precedente lo que había establecido la CNB en su comienzo y que la resolución 7 lo dejaba en cierta manera un poco en el aire, podría decirlo. ¿Por qué? Porque la resolución 7 en el viejo artículo 84 establecía la posibilidad de que se puedan comunicar los participantes a la reunión a distancia entre ellos y no establecía el modo. Acá queda muy claro que es audio y video, de manera que se entienda que es una conferencia. Al tener en cuenta el viejo artículo 84, no establecía la forma de que se podían comunicar, entonces podían establecerse cualquier medio de comunicación, por ejemplo, una comunicación telefónica, por ejemplo, una comunicación de WhatsApp, o hasta un chat, por ejemplo, sin tomar conocimiento de quién estaba del otro lado, porque la verdad que no se estaba viendo, la comunicación entre las personas no se llegaba a ver. Acá, por medio de la videoconferencia, podemos tener presente de que la persona que se está comunicando y las personas que están celebrando esa reunión, la estamos viendo y estamos escuchando lo que están diciendo. No solamente podemos escucharlo, sino que tenemos la posibilidad de verlo y saber realmente que son ellos los que están en la reunión.
Es importante otro de los puntos que considera la reforma establecida del artículo 84, que lo ha establecido la ONCE del 2020, que es la participación con voz y voto de todos los miembros del órgano de fiscalización, en su caso. También establece que la reunión celebrada de este modo sea grabada, o sea que esta reunión que se va a celebrar en forma a distancia va a tener que ser grabada en soporte digital. Otro de los temas importantes es que el representante conserve una copia, el representante social, el representante legal de la sociedad, conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio cuando éste la solicite. Pero acá no termina la cosa, porque en ciertas maneras, más allá de celebrarse esa reunión, más allá de tener el soporte, la normativa también establece en que el estatuto de la sociedad debe establecer también que debe dejarse constancia de esa reunión en el libro respectivo, y constancia también de las personas que han participado, y esa acta debe estar suscripta por el representante legal. Por otra parte, también se establece en esta modificación del artículo 84 que la convocatoria y su comunicación por la vía legal que corresponda debe informar en forma clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a efectos que los participantes puedan participar. De manera que quede claro cuál es la forma y cómo pueden acceder a ese tipo de reuniones a distancia. Por su parte, la modificación que establece la resolución 11 del 2020, en lo que respecta al artículo 360, ya hablando de las cláusulas admisibles en lo que respecta a asociaciones civiles, ya entes sin fines de lucro, establece cosas que en cierta manera ya estaban en el viejo artículo 360, como por ejemplo la limitación de la cantidad de asociados, siempre que ese número no sea inferior al necesario para cubrir cargos en los órganos sociales. Eso ya estaba en el 360 anterior. Establece también el cómputo plural, en las condiciones que expresamente se prevean, el voto por correo para el acto eleccionario, cuando el asociado se encuentre fuera de la jurisdicción, también estaba previsto en el viejo artículo 360, igual que también la posibilidad de la utilización del correo electrónico para poder convocar a reuniones de comisión directiva, consejo de administración y asamblea. A tales efectos también se puede prever una cláusula que en el caso de no obtenerse la confirmación de su recepción dentro de los 5 días corridos de remitido, deberá convocarse a los asociados por circulares con una anticipación de por lo menos 15 días corridos a la celebración del acto. Tengamos presente que estamos hablando del artículo 360, que habla de las cláusulas admisibles del Estatuto de las Asociaciones Civiles. O sea que, digamos que todas las entidades civiles que tenían estatuto conforme a esta norma del artículo 360, podrían celebrar este tipo de reuniones de este modo, ¿no? El voto por poder es otra de las cosas que estaba en el viejo artículo 360, excepto para actos de elecciones de autoridades. Y acá donde en cierta manera también cambia el artículo 360, esto sí ya es nuevo, que ha modificado la resolución 11 con respecto al artículo 360 antiguo de la 7 del 2015, y es la posibilidad, es muy parecido prácticamente lo que ha trazado el organismo en lo que respecta a asociaciones civiles, lo ha en cierta manera puesto a la par de las sociedades, y también acá en cierta manera determina la posibilidad de que el estatuto garantice la libre accesibilidad de todos los participantes en las reuniones, la posibilidad de participar a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión, otra vez en simultáneo, de video y audio. Tengamos en cuenta algo que no les había contado, es que antes los artículos, tanto el 84 como el 360, establecía la posibilidad de que, bueno, se puedan comunicar, no establecía nada referente a la calidad, si era audio y video, con respecto a las reuniones a distancia, pero tenía presente algo es que la mayoría de los casos, prácticamente los 2 artículos, establecía que los miembros del órgano que se reunían tenían que tener un quórum, es decir, establecer el quórum con la presencia física, es decir, los que armaban quórum tenían que estar físicamente y el resto tenía que ser a distancia. Eso lo complicaba un poco, igual que el tema de las firmas
de todos los participantes. Hoy, en cierta manera, no determina un quórum de presencia física, porque evidentemente las reglas en las cuales nos encontramos inmersos por el tema de este periodo sanitario de cuarentena no se pueden reunir los miembros de los órganos, entonces, en cierta manera, establece que se puedan comunicar de esta manera, y eso obligó a una reforma del artículo 84 y 360. Bueno, el resto también es mucho a tener en cuenta. El 360 es muy parecido al 84, pero en lo que respecta también, pero a asociaciones civiles. La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital, lo mismo que el artículo 84, que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la solicite, que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, lo mismo que el 84, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscritas por el representante legal, que la convocatoria en su comunicación por el medio impuesto legal o estatutario debe fijarse el medio de comunicación y el modo de acceso al mismo a los efectos de prever dicha participación, y la integración del órgano de fiscalización con miembros no asociados. Esto ya lo establecía el viejo artículo 360. De esta manera, son diversos cambios que ha establecido la ONCE en 2020 en lo que respecta a los estatutos tanto de sociedades y de asociaciones civiles, con respecto a las cláusulas admisibles, para que puedan adecuar los estatutos a las reuniones a distancia. Sin embargo, la resolución 11 establece algo muy importante y dice que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, esta etapa de cuarentena, declarada por el DNU 297 del 2020, se van a admitir reuniones a distancia de los órganos de gobierno y administración de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, siempre y cuando teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1 y 2 de la resolución 11 del 2020, aún en los supuestos que el estatuto no lo hubiera previsto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si las sociedades no estaba previsto en el estatuto la posibilidad de que lleven sus reuniones a distancia, las entidades sin fin de lucro, las asociaciones civiles tampoco lo tenían previsto, no podían celebrarlo. En cambio, esta norma, la resolución 11 del 2020, lo faculta, aunque el estatuto no lo prevea, pero hay que tener presente algo, que es por el tiempo que dure esta situación. Una vez que transcurra ese periodo, estas entidades, en el caso, por ejemplo, de las sociedades o de las asociaciones civiles, van a tener que modificar sus estatutos para establecer, en cierta manera, criterios conforme a los artículos que ha cambiado la resolución 11 del 2020, para que puedan reunirse a distancia. O sea que esto va a implicar una reforma en el estatuto de estos entes, pero mientras tanto pueden hacerlo sin reformar sus estatutos. Hubo dos resoluciones más que han salido, que son resoluciones quizás que afectan a distintos grupos pormenorizados, podríamos decir, a distintas sociedades muy particulares, que es la resolución 14 del 2020 y la resolución 16 del 2020, que no es para todo tipo de sociedades. La 14 del 2020 autoriza el deferimiento de la alicuota y las cargas administrativas que deben abonar suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contrato, cuyo agrupamiento se haya producido antes del 30 de septiembre de 2019. La opción deberá ser ofrecida por las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de grupos cerrados hasta el 30 de agosto del 2020. Y la resolución 16 del 2020 establece los medios y condiciones para la realización de sorteos por parte de las sociedades de capitalización que operan con planes, condiciones generales y títulos aprobados por IGJ, mientras continúe el aislamiento preventivo obligatorio y la suspensión de la realización de sorteos de loterías nacionales y provinciales y de quiniela. También dentro de las normas que ha sacado el organismo hubo otra más que importante, que es lo referente a las SAS. Estamos hablando de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas.
Esta norma, que es la resolución 7 del 2020, produce un cambio en lo que respecta a las SAS y a los instrumentos de las SAS. En primer lugar, lo que establece la norma es que deroga el artículo 2 de la resolución 8 de 2017. Este artículo 2 en su momento permitía que los instrumentos constitutivos de las SAS puedan contener la firma electrónica de los otorgantes, pero con la posibilidad de que el último socio sea el único en utilizar la firma digital y cerrar el documento con todas las prioridades, las propiedades y seguridades que brinda la misma. O sea que de cierta manera había uno solo de los socios que debía tener en su momento la firma digital y el resto podía realmente firmar con firma electrónica. ¿Qué pasa? Acá en cierta manera el organismo establece un procedimiento de subsanación del instrumento privado que debe ser publicado en boletín oficial, al que deberán someterse todas las SAS que se hayan registrado bajo esta modalidad, es decir, que hayan firmado los socios, la mayoría de los socios con firma electrónica y uno de los socios con firma digital. La misma subsanación se debe realizar dentro de los 90 días contados a partir del 23 de abril del 2020. ¿Y cómo debe efectuarse el instrumento de subsanación? Se debe tener en cuenta algunos aspectos que te voy a contar ahora. En primer lugar, este instrumento debe realizarse con los recaudos del subinciso 2 del inciso A del artículo 7 de la resolución 6 del 2017 de IGJ. O sea, todos los socios deben firmar en forma digital. Además debe ser firmado por el representante legal con firma digital respectiva. Y es importante lo que debe contener este instrumento de subsanación, y es que los socios van a reconocer expresa y recíprocamente su condición de socios y la cuantía, es decir, cuánto tienen de participación en la sociedad, individualizando su parte, sus acciones. Y también ratificarán las estipulaciones del instrumento constitutivo y, en su caso, todo el acuerdo social, en caso que haya reformas de ese contrato, social que ha sido de la SAS, si hubo alguna reforma o alguna subsanación posterior, también van a tener que ratificarlo, y todo ello con efectos retroactivos a la fecha de los mismos. Dicho instrumento se inscribirá en el registro público sin requerirse, también es esto importante, sin requerirse dictamen de precalificación profesional, solo teniendo en cuenta estos tips que podés ver en el PowerPoint. Por último, te cuento que es importante tener en cuenta que tenés que hacer la subsanación de una SAS que no tenga la firma digital de los socios, que no hayan firmado los socios digitalmente, tal cual te he contado, porque si no, no vas a poder escribir ningún tipo de acto de este tipo de sociedades hasta que no hagas la subsanación en forma previa, lo has hecho antes, o simultánea al acto que vas a escribir. O sea que esto nos va a obligar a todas las SAS que hayan trabajado de esta manera con firma electrónica y uno de los socios con firma digital, a que todos firmen una subsanación con firma digital de la forma que recién te he referenciado. Bueno, te agradezco mucho tu participación y nos vamos a volver a comunicar con más novedades societarias. Muchas gracias.